Bien, chicos, vamos a comenzar ahora viendo sobre química orgánica, por favor. Buenas tardes a todos, soy José Margaray. Vamos a trabajar en nuestro curso respecto a química orgánica y esperamos, por favor, también tu cooperación para el desarrollo de nuestra clase, ¿ok? Para nosotros, hablar de la química orgánica es hablar de ¿qué? Es hablar de los compuestos del carbono, ¿correcto? Entonces, alistamos acá algunos datos importantes de química orgánica, como son los siguientes. Entonces, vamos a probar. En la química de los compuestos del carbono. ¿Ok? En la química de los compuestos del carbono. Usualmente nosotros consideramos a los orgánicos aquellas sustancias donde presentan el enlace carbono-hidrógeno. Vamos a poner por acá justamente eso, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Normalmente, estos compuestos presentan ese enlace, ¿ok? Carbono, hidrógeno. Vamos a poner acá, ¿ya? El enlace. C y H. ¿Ya? Ahí está. ¿Quiénes son más numerosos, los compuestos orgánicos o los inorgánicos? ¿Quiénes son más numerosos? Los orgánicos. Los orgánicos. Muy bien. Entonces acá son más de 20 millones. Son más de 20 millones de compuestos orgánicos. Los inorgánicos estamos hablando pues más o menos ¿cuánto? No sé, podríamos estar hablando de unos 1 millón más o menos, ¿no? De los compuestos orgánicos. Ahí está el agua, está el dióxido de carbono incluso. O sea, hay algunos que tienen carbono, pero se consideran inorgánicos. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner algo adicional. Esta gran cantidad, ¿a qué se debe? Se debe a la... ¿Cuál es la razón? A ver, ¿cuál es la razón de ello? Se debe a la autosaturación. ¿De quién? Del carbono. Ah, del carbono. A la autodestrucción del átomo de carbono. A eso se refiere. ¿Ya? Por eso es. Felizmente eso permite entonces que nosotros podamos observar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Como este fenómeno interesante. Claro que hay más propiedades, ¿no? Hay más propiedades del carbono, que también vamos a listar más luego, pero lo importante es que sepamos que esta es la razón fundamental, ¿ya? La autodestrucción de carbono. A veces se dice, a veces se le pone a la autodestrucción, a veces le llaman concatenación, no sé, si han escuchado hablar de ese término, concatenar. De repente han visto en alguna literatura, ¿ya? Entonces lo asocian con la autosaturación. Ya vamos a ver poco a poco ya cuáles son exactamente las propiedades de carbono, las fundamentales que vamos a aplicar en orgánica. ¿Ok? Sigamos. Ejemplos. Ejemplo de compuestos orgánicos puede ser entonces acá el gas metano, hidrógeno por 4 lados, metano, ¿no? Puede ser también acá el carbono enlazado con los hidrógenos, y acá OH, ¿correcto? Esto se llama metanol, es un alcohol, ¿ok? Es un alcohol. O y H, ¿correcto? También podríamos mencionar aquí a un compuesto cíclico, ¿sí?
como el CH2, CH2, CH2 y CH2. Este compuesto cíclico se llamaría ciclobutano. Y por supuesto es un compuesto orgánico. ¿Ya? Ahí está. Metano. Esto se llama metanol. Ciclobutano. ¿Ya? Ciclobutano. Muy bien. Observación. Observación. ¿Cuáles son los compuestos de carbono que no se consideran orgánicos? ¿Cuáles son? A ver. ¿Dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Muy bien. Pues vamos con esto, ¿ya? No son orgánicos. No son orgánicos. 2 puntos. ¿Cuáles no son orgánicos? Veamos. El CO2, dióxido de carbono. Otro, el CO. ¿Qué cosa es CO? Vamos, vamos. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Monóxido. Muy bien. ¿Qué más? El ácido carbónico. El ácido carbónico tampoco es orgánico. ¿Ya? No hay enlace a HC. No hay enlace. ¿Correcto? No se presenta ese enlace. Los cianatos, tampoco. ¿Ya? CON, tampoco. No son conceptos orgánicos, ¿ya? De hecho, es un anión. El anión cianato. No se conecta, ¿ya? Y también se considera que no es orgánico los derivados del ácido carbónico, como los carbonatos. Bicarbonato, carbonato, bueno, no son orgánicos, ¿ya? Así es. Pero después lo demás, sí, hablamos nosotros de orgánicos a todo lo demás conocidos. ¿Correcto? Química orgánica. Muy bien. Profesor, Muy bien. Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿podría hacerlo en la parte de abajo? ¿No se ve? sí, profe. La parte de abajo podría. Ajá, podría bajar. No sé si se arregló o se malogró. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. Sí, está bien ahí. Ya, listo. Profe, una pregunta. Le quería preguntar. Disculpe, ¿por qué se debe a que no son orgánicos los de ahí abajo, profe? La ausencia de este enlace. Ah, No. ya, profesor. Sí. ¿Ya? Es rarísimo de que hablemos de un compuesto orgánico que no tenga esto. Es rarísimo. O sea, sí hay, pero es raro. Pero lo asumimos que sí lo es porque seguramente solo algún organismo vivo se ha detectado en él, ¿no es cierto? O de repente por alguna procedencia similar. ¿Ok? Pero se considera orgánico, ¿ya? Pero después lo puesto de acá dice normalmente, ¿no? Esto es algo general, ¿ok? Así que estos de acá sí, en definitiva, inorgánicos. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Muy bien, acá arriba, se ve, ¿no? Avísame. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, si estos no son orgánicos, bueno, habrá otros inorgánicos, bueno, estos son poquitos, ¿sabes? Los inorgánicos son poquitos, de carbono. Estos son orgánicos. Llamamos o conocemos con el nombre de elementos organógenos aquellos que van a propiciar la formación de compuestos obviamente orgánicos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de los 4 elementos conocidos. ¿Cuáles son? Comenzamos con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El famoso chon. El famoso chon. Mientras que hablamos de elementos secundarios, o como dicen los biólogos,
le llaman ellos, creo, biogenésicos, no sé, nosotros le llamamos solamente secundarios, a todos aquellos que al menos están en alguna forma atómica presente dentro de un compuesto. Por ejemplo, puede estar ahí el cloro, el fósforo, el bromo, de repente el magnesio, ¿correcto? El azufre, entre otros casos, etc. ¿Ok? Chicos, la hemoglobina tiene un metal, ¿sí o no? ¿Qué metal Hierro. es? Hierro. Hierro. Claro. Hierro. En la medida que esté ausente el hierro, entonces la persona está convirtiéndose en anémico. ¿Verdad que sí? Así que es importante entonces la alimentación donde contenga hierro, ¿no? Por ejemplo, las lentejas, ¿no? Muy buenas. ¿Ya? Para que entonces ello ingrese al cuerpo y nuestra sangre sea fortalecida. ¿Ven? Así es. Así como hoy día, el lunes de lentejas. ¿Ya? Supongo que habrás comido tus lentejas. ¿Ya? Hierro, ojo. Sigamos. Bueno, supongo que ya almorzaste, ¿no? Supongo. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes fueron los que llamaron química orgánica a esta parte de la química? ¿Ah? Bueno, hay una reseña histórica que es bueno mencionar, que es bueno indicar. ¿Ya? Vamos a ver. Ándale. Anda con David. Bueno, estamos hablando de inicios del siglo XIX. ¿Ya? ¿Qué pasó en esa época? Inicio del siglo XIX. Bueno, en esta época, jovencitos, ya estaba floreciendo, ya estaba cobrando empuje una teoría que unos intelectuales habían estado imponiendo poco a poco en Europa, ¿correcto? Y más tarde se le llamó los vitalistas, y el movimiento, el vitalismo. De modo que entonces, a inicios del siglo XIX, entonces acá digamos que hablamos del surgimiento del vitalismo. ¿Ya? Una corriente que entonces trabajaba mucho con la naturaleza, ¿no? Hablaba mucho de lo natural. Y bueno, eso de lo natural y todo eso hasta ahora sigue, ¿no? Normal, hay mucha gente que habla de consumir cosas naturales y todo eso, ¿no? Que no está mal en sí, ¿no? Sino que ya los vitalistas de esa época se fueron a veces, como dice uno, a veces como uno dice, ¿no? Se fueron de boca. Ya, a veces cobraban opiniones que no eran científicas, en cierto modo. De hecho que no. Incluso ciertos científicos se unieron al vitalismo, como Berzelius, el gran químico Berzelius, sueco. Sabe que Berzelius fue el que impone, el que coloca los símbolos de los elementos. Para que veas que Berzelius era importante. Pero se hizo vitalista, por si acaso, ¿ya? El símbolo de carbono, de uranio, el oxígeno, esos símbolos latinos, Berzelius. ¿De acuerdo? Entonces, en este tiempo, los vitalistas, ¿qué decían? Acá vamos a poner, sostenían. Dos puntos. Ellos sostenían lo siguiente. Toda sustancia orgánica proviene únicamente de otra orgánica. Nada más. La pregunta ¿es eso verdad? ¿Qué opinan? Vamos, les escucho. ¿Es eso cierto? No. No.
No, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es de que los vitalistas, entonces, como creían en lo natural, creían mucho en eso, ¿correcto? Entonces ellos hablan de lo orgánico, ¿no? Y los seres vivos y todo eso, ¿no? Está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces ahí cometió un error, un desliz, como te digo, ¿no? Entonces, si bien ellos le dan el término orgánico, ¿cierto? Ellos le dan el término orgánico, ¿correcto? Entonces, ahí ellos se van de boca, como te digo, ¿no? Entonces, lamentablemente eso les hizo caer un error. Y dijeron esto, ¿no? Todo lo orgánico proviene de orgánico, nada más. Así que una corriente de ellos, un grupo de ellos decía, solamente los seres vivos producen cosas orgánicas. Nada más, solamente los seres vivos. Y yo te pregunto, ¿eso es verdad? Dímelo. ¿Esto es No. correcto? No, ¿verdad? No es correcto. Algo anda mal ahí. Entonces, por supuesto, entonces tenía que corregirse en el tiempo. No había forma, de repente, porque los vitalistas, en realidad, como te dije, ¿no? Tenían mucho, había científicos, pues, en medio de ellos. En 1817, si no me equivoco, ya, no recuerdo qué científico fue, pero llegó a crear un compuesto orgánico, ¿ya? Y eso le movió el piso a ellos, porque un hombre, a través de algo, digamos, de laboratorio, ¿ya? Llegó a formar, a partir de un orgánico, otro orgánico. Entonces ya estaba como comenzándose a contradecir. ¿Por qué? Porque en realidad ellos decían, no, solamente dentro del cuerpo se puede dar ese cambio, no puede haber otro más. Pero le movió el piso a ellos. Correcto. Porque ya los compuestos orgánicos se estaban formando, es cierto, aparte de un orgánico, pero en laboratorio. Ya, bueno, si eso no les movió, el que les hizo un terremoto por completo fue el siguiente. ¿Quién fue? Bueno, pasó más o menos más de 10 años, un poco más de 10 años, y en 1828, ahí ocurre el terremoto. ¿Qué pasó? Ahí sucede la figura de Friedrich Wöhler. ¿Ya? Friedrich Wöhler. El científico de lo que hoy día sería Alemania, alemán, que en este caso sintetizó por primera vez en la historia, primera vez en la historia de la humanidad, en laboratorio, vale decir, un compuesto orgánico, pero ¿a partir de dónde? A partir de un inorgánico. A partir de un inorgánico. Esto sí le movió el piso por completo. Pregunta, ¿esto que dice acá está en contradicción con esto o no? Habla. Sí. Sí, profe. Sí. Totalmente. Pues. Si lo otro no les convenció, esto sí los tumbó. Los tumbó. Porque los vitalistas creían así férreamente, cegadamente. Está mal, pues. Profesor, se está apagado. Profesor. Profesor, Paul estaba trabajando con muchos químicos en un laboratorio y lo que esperaba era entonces, como siempre, es verificar propiedades de las sustancias. Una de las sustancias que estaba trabajando eran los cianatos de plomo. Cianatos, como el que está acá, pero de plomo. Y en esos productos intermedios, porque trabajaba con humedad, con agua y todo eso, entonces comenzó a trabajar también pues con, me parece que sales amoniacales, me parece, ya no recuerdo bien, pero salió un producto intermedio, un producto intermedio. Ese producto intermedio era esto. El cianato de plomo, de amonio. Obviamente esta es una sal, pues, ¿no? Una sal. Esta es una sal de tipo inorgánico, lo sabemos muy bien. Pero como todo sal inorgánica, entonces tiene que ser pues iónico. Eso lo sabemos muy bien ya, lo hemos visto antes. En consecuencia, entonces él estaba haciendo su labor y colocó esto en humedad, ¿ya? En humedad.
y a alta temperatura, ¿ya? Entonces comenzó a observar la producción de una sustancia blanquecina, un sólido. Este sólido de tono blanco, poquito amarillento, poquito nada más, entonces era el que después despidió un olor que ya tenía una idea de qué era. Fue el olor bien conocido por los médicos de la época y la gente común. Al tiempo, determina que el compuesto que él prácticamente se dio cuenta de su existencia, era este, que estamos poniendo acá. Este que está acá. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? Urea. Claro. Este se llamaría ahora, al tiempo actual, se le llamaría carbodiamida. Carbodiamida. ¿Correcto? Esta es una sustancia orgánica. Sustancia orgánica. ¿Correcto? La carbodiamida, ¿o qué más dijiste, bro? Urea. Urea. Oh, así es. Un ratito, parece que pasó algo acá. Ahí. Ya, listo. Entonces, carbodiamida o urea. Listo. ¿Qué pasa con la carbodiamida o urea? Bueno, este es rematadamente orgánico. ¿Ya? Totalmente. Un compuesto orgánico. Es verdad que no tiene gas de carbono y hidrógeno, pero solamente para el tiempo en el que Wallace lo descubre, ¿dónde se produce la carbodiamida? ¿Dónde? Vamos, sale, muchachos. ¿Dónde se produce la urea? Normalmente. ¿Verdad que nosotros elaboramos urea? ¿En el riñón? Sí, en riñones. Sí, profe. ¿Verdad que sí? Entonces estamos hablando de algo que nosotros mismos producimos, amigos. En efecto, entonces, el sistema excretor de los mamíferos puede producir urea. Puede producir, ¿ya? Todos los mamíferos. De modo que, entonces, cuando Wallace se da cuenta, le hace el análisis químico, y en efecto era urea, él no solamente se pone contento, sino que ya sabía que algo era creado una revolución en la química, una revolución en la ciencia, y a la vez una revolución en el pensamiento. O sea, cuando digo pensamiento, ¿quiénes también se unieron a esta situación? ¿Quiénes también crees? Los filósofos. Los filósofos. Así es. Así que las filosofías ahí comenzaron pues ya a tener cierta trascendencia, ¿no? Hacer ver que el ser humano puede imitar la naturaleza. Y se van dando corrientes como los positivistas, los materialistas y otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, mira, todo hay un descubrimiento y que por supuesto entonces pone al desnudo que los vitalistas se habían ido de boca, pues, ¿no? Así que entonces Berzelius tuvo que sencillamente reconocer al tiempo que estaba equivocado. Así es, ¿ya? Un joven científico, ¿no? Wohler, tenía más o menos 28 años, más o menos. Muy bien. Con esto, entonces, jovencitos, ya nosotros podemos hablar de que después de esto, ya pues el hombre hizo, ¿qué cosa? Una avalancha de cosas orgánicas. Jabones, azúcares, artificiales, ¿no? Así es. Ya, el mejoramiento del caucho. ¿Verdad que hay caucho natural y artificial o no, muchachos? ¿Sí? Los medicamentos. Ahora es las vacunas. Dime, ¿la vacuna contra el COVID está en algún material orgánico conocido, en algún animalito, en alguna planta? ¿Tú qué sepas? A ver, vamos, dímelo. ¿Qué has aprendido de tu cultura general? Vamos, chicos, conversen. ¿La vacuna contra el COVID está en alguna plantita acaso? Cristian dice que está en el escudo nacional. Cristian está rematadamente equivocado. ¿Qué pasa? Ya pues. Andreta, que se mata de risa. Vamos a hacer el escudo. Simplemente esta vacuna, jovencitos, recuérdense que en base al ADN, en todo caso
al código genético del virus. Entonces se ha buscado de alguna manera entonces crear un, como quien dice, no el antídoto, vamos a llamar, en términos demasiado chabacano, ¿ya? Porque en realidad, jovencitos, esto es una cosa muy compleja, pero que los químicos, bioquímicos, lo han tenido que hacer en laboratorio. Laboratorio. Es muy importante, ¿no? El papel del científico en el laboratorio, obviamente. Así, chicos. Muy bien. Y ni digas cuántas formas de hacer la vacuna. Si no, fíjate cuántas vacunas hay. ¿Tú con qué te has vacunado tú? ¿Con qué te has puesto la vacuna de China? Sinopharm, La Pfizer. Pfizer. Ya. Pfizer, profe. Pfizer es americana, creo. Sí, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Ya, Cristian dice que se vacunó con ajo, dice. Con ajo y kion. Oye, Cristian, yo creo que con ajo y cebolla, hermano. Ajo y cebolla. Tú me entiendes, ¿no? Ay. Bien concentrado, ¿ves? Ay. Pfizer, está bien. Claro. El AstraZeneca creo que también está poniendo. ¿El otro cómo se llama? La vacuna de Rusia. ¿Llegó a Lima la vacuna de Rusia? Creo que no, ¿no? La Sputnik, algo así. Sí, No, creo que no. creo que no, porque este señor que ahorita es el presi, dijo que acá Perú iba a producir hasta vacuna rusa. ¿Te acuerdas? Ahora que me hace pensar, justo creo que dijo, ¿no? En su mensaje. No digo nada. En fin, lo que quiero decir entonces, chicos, es de que hay diversas formas de hacer la vacuna, diversas maneras, seguramente, por eso hay diversas marcas también, ¿no? Así es. Pero en fin, todo es cuestión de laboratorio. Así es. Bien, chicos, vamos por acá. Ahora vamos a hablar de qué. Nos toca ver ahora los propiedades de carbono. ¿Sí? Vamos por acá. Propiedades del carbono. Creo que está plumón ya no debería. A ver, propiedades de carbono vamos a ver acá, entre otras cosas, primero, antes de ver las propiedades, primero veamos acá. Chicos, acá se ve normal, ¿no? ¿Me avisan? ¿Sí, no? Sí, Acá. Sí, Sí, profe. gracias. Vamos a hablar ahora sobre primero el carbono en su forma normal, la conflexión. Tú sabes que cuando yo pongo acá un S2, 2S2, ¿te acuerdas de eso, no? La conflexión electrónica, en su estado basal. De modo que cuando yo coloco acá la conflexión, coloco acá 2px, 2pi y 2pz, sabes que estoy desdoblando al su nivel p. Y al hacerlo, sabes de que acá cada uno de estos orbitales, porque son orbitales, debería tener por lo menos, bueno, a lo más 2 electrones. Bueno, en este caso, como el z vale 6, y acá hay 2 y 2 son 4, te queda uno para arriba y otro acá, ¿no? ¿Sí o no, chicos? ¿Ya? En todo caso, entonces, quedaría acá 2 orbitales semillenos y un orbital vacío. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Sin embargo, la cosa entonces hay que aclarar de que esta conflexión tiene nombre. Se llama conflexión electrónica en estado basal. Estado basal. Basal viene de base, basal. O también le llaman estado fundamental. ¿Ok? Repito, estado basal o estado fundamental. ¿Ok? Ahora la pregunta sería, ese estado basal que estamos ahí viendo, observando, que estamos indicando, es la que tú harías normalmente en química inorgánica. Es lo que hemos utilizado, ¿no? Sin embargo, profe, ¿y esto se va a cumplir todavía? Claro, se va a cumplir todavía. Normal. Ahora, la cosa es de que nosotros a la hora de verificar esto, correcto, sin embargo en orgánica, la cosa va cambiando. ¿Por qué? Porque en orgánica
existen diversas propiedades que obedecen a un cambio en la configuración. Esa configuración es la siguiente. Es la de, bueno, sigue siendo 12.6, pero acá le vamos a poner un asterisco que indica algo diferente respecto a la configuración anterior. ¿Cuál es? Es así. 1s2, 2s. Ahí está el 2s. Pero este 2s va a tener solamente un electrón nada más. Un electrón. Y los siguientes, que viene a ser el 2px, 2pi, 2pz, van a tener ¿cuántos electrones? A ver. 2. Dice. Bueno, en 2s1, obviamente acá, 1. ¿Sí? 1. Vamos a poner con rojo, ¿no? Vamos a poner acá, mira, 2s1. Ahí está. Y acá en cada uno de estos también 1 más. 1, 1, 1. ¿Ya? Si te das cuenta, su nivel 2s, que tenía 2 electrones, ahora tiene 1. Mira, de 2 electrones, ahora tiene 1. ¿Y qué pasó, profe? ¿Por qué 2? ¿Por qué de 2 ahora hay 1? Porque ese electrón saltó a su nivel P, Z. ¿Lo viste, no? Entonces, al saltar a su nivel PZ, obviamente ocasiona que ahora tengamos una configuración especial, donde acá tenemos 4 electrones desapareados. De 2 desapareados, ahora tenemos 4. ¿Lo ves o no? ¿Y esta configuración cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa configuración electrónica donde hay un salto? A ver, hablen. ¿Qué estado se llama eso? ¿Excitado? Excitado, gracias. Estado excitado. ¿Ya? Cristian, ¿estás ahí, no? A ver, no te olvides, amigo Cristian, ¿ah? Configuración electrónica en estado excitado. ¿Qué significa eso, Cristian? Significa simplemente de que el electrón capta energía y esa energía le permite que el electrón de su nivel inferior salte a uno superior. ¿Correcto? Estado excitado. ¿Sí? Estado de una energía mayor. Claro, así es. Correcto, amigo. Entonces, con esta condición, esto es lo que vamos a aplicar en un. ¿Ok? Entonces, acá vamos a colocar. Debido a lo anterior, coma, el carbono presenta 4 propiedades fundamentales. En los compuestos orgánicos. En los compuestos orgánicos. ¿Ok? No se olviden que estamos hablando de 4 propiedades fundamentales. No estoy diciendo que son las únicas, ¿ya, chicos? Pero estoy diciendo, por eso digo 4 fundamentales. Fundamentales. O sea que podría haber más de repente, pero estos son los fundamentales, los importantes, los necesarios. ¿Cuáles son esos? 2 puntos. Lo pondremos. Estos 4 son 2 puntos. Hablamos acá de la covalencia, tetravalencia, autosaturación, hibridación. ¿Ya? ¿Ahí lo ves? ¿Está claro o no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos con todo lo que hemos visto. A ver, les escucho. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo bien? Bueno, todo normal, ¿no? Debo suponer. Ya son Sí, segundos. profesor. Todo bien, profe. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a analizar son las 4 propiedades. Obviamente me va a faltar espacio ahí abajo, vamos a hacer 2, y de ahí entonces toma la foto y todo eso, ¿ya? Comencemos entonces. Letra A, covalencia. Covalencia. ¿Ya, chicos?
Obviamente hoy día, chicos, vamos a avanzar la parte teórica. Mi meta es hoy día trabajar toda la teoría de orgánica y hacer problemas ya, si hoy día no alcanza el tiempo, ya mañana hacemos problemas. ¿Te parece bien? Ya todo lo que es orgánica de esta sección, ¿ya? Así es. Y mañana hacemos todos los problemas, ¿correcto? ¿Ok? Y si en caso, ¿no? Yo tengo fe de que en una hora podemos hacer todo el problema porque ya lo he visto, ya lo he revisado. Entonces ya empezamos de frente con hidrocarburos, ¿ya? Porque el hidrocarburos es inmenso, grande. Alcano, alqueno, alquino, ¿ya? Cicloalcano, cicloalqueno, benceno, derivado de benceno, los cíclicos, los aromáticos, cadenas, ¿cómo se llama? Anillos fusionados, es bastante, ¿ya? Por eso que también ahí me urge avanzar en esta clase. Así es. Y también de pasadita porque vamos a tener espacio para poder hacer nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestro repaso, ¿no? Repaso de examen de admisión o lo que nos dé la academia, ¿no? Convalencia. Convalencia viene a ser qué cosa. A ver. Tiene que ver con enlace covalente, como eso. El carbono se enlaza con otros no metales. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, la covalencia viene de compartición. Se enlaza con otros no metales compartiendo electrones. Compartiendo electrones. ¿Ya, chicos? Punto. Listo. Y bueno, ustedes saben pues de covalencia, ¿no? Saben lo que es compartirse un enlace a través de un enlace simple, a través de un enlace doble, a través de un enlace triple también. ¿Ya? De eso sí es facilísimo. Tetravalencia. ¿Tetra de qué viene? Hablen, muchachos. Tetra. 4. 4. Tetra viene de 4, ¿no? Tetra viene de 4. Tetra viene de 4. Vamos a después seguir escribiendo. Entonces, si hablamos de tetravalencia, los puntos, acá vamos a poner entonces lo siguiente. El carbono se enlaza utilizando sus 4 electrones de valencia, ¿ya? Sus 4 electrones de valencia, ¿ok? Utiliza eso para sus enlaces. De modo que entonces acá le pondremos carbono, ahí, y para eso entonces vamos a tener que colocar los 4 puntitos, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué pongo los 4 puntitos? Lo que quiero decir con esos 4 puntitos ahí, no es que va a haber solamente enlace simple, sino que lo que quiero decir es que no va a haber par libre, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, repito otra vez, escúchame todos, ¿ah? No va a haber par libre del carbono, del átomo de carbono cuando forme compuestos. ¿Me dejo entender? ¿Está claro la idea? Sí. Entonces, los Sí, 4 profe. electrones van a ser utilizados, los 4. Siempre va a haber tetravalencia. En inorgánica, por ejemplo, el dióxido de carbono no hace eso. Hay divalencia nada más. Ya, pero en orgánica sí, obligado, todos van a ser tetravalencia. Listo, le doy espacio para que hagan su captura de pantalla, por favor. Vamos, hagan la captura ustedes. ¿Me avisan, por favor? ¿Ya está la captura ya? ¿Ya están, chicos? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya un ratito, ¿eh? Voy a tomar la foto, ¿eh?
Mientras tanto, para poder entonces tener esta imagen luego también para ustedes. Un momentito, por favor. Mm. Listo, para tomar la foto. No encuentro. Acá está. 1, 2. 3. Creo que ahí se veía mejor, ¿no? ¿Me avisa si ahí se ve bien? Que tienen problemas para ver arriba abajo. A ver, observa. Ahí se ve bien arriba abajo. Profe. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Para colocarme bien. Listo. Ya. Con esto entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Una vez que ya tengo la tetravalencia y la covalencia, y obviamente esos 4 puntitos no son letra muerta, sino que tienen una idea detrás, ¿no? Que ya te diste cuenta, ya te avisé de qué se trata. Los 4 puntitos delatan que el carbono no va a tener par libre. No te olvides eso, no va a tener par libre. ¿Ok? Entonces, por eso que los libros aparecen así. No es porque 4, porque se encuadra y se coloca así nomás, no. Tiene una razón subyacente. Ahora vamos a ver la siguiente. Letra C. Hablemos de la parece que estoy afuera. Lo que tenemos emergencia de pulmones. Autosaturación. Autosaturación. ¿Qué implica la autosaturación? ¿De qué se trata autosaturación? A ver. ¿De qué se trata? Bueno, el carbono, vamos a poner acá, se enlaza. Un carbono se enlaza con otro carbono. Esto es entre carbono y hierro. Formando cadenas carbonadas. Cadenas, valga la redundancia, carbonadas. Carbonadas de extensión y estructuras diversas. ¿Ya? De extensión y estructuras diversas. ¿Ok? Entonces acá vamos a proceder a colocar, por ejemplo, lo siguiente. Y no olviden que este es el responsable, no se olviden, de la gran cantidad de compuestos orgánicos. ¿Ok? Seguimos. Por ejemplo, si acá pongo el carbono, con otro carbono, otro carbono, otro carbono, enlazándose entre sí. Por supuesto, acá vamos a poner los enlaces entre carbonos. Ahí. Acá también. Acá. Y así, ¿no? Diversos. Cada uno de ellos
Por supuesto, son enlaces que se van a formar. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, H, ¿ya? Para mostrarte de que en realidad es el enlace que es con todo lo demás. ¿Ven? Es carbono con hidrógeno. Todos los demás son iguales. Pero lo importante es de que aquí es una cadena de ¿cuántos extremos? A ver qué me dice. ¿Cuántos extremos tiene esa cadena? Vamos, chicos. ¿Cuántos extremos tiene esa cadena? 2. Dos. 2. Uno por aquí y otro por acá. Los extremos. Extremo digo porque obviamente donde comienza y termina. Dada la cadena carbonada. Ojo, esa, carbonada. Entonces, hay dos extremos. ¿A esto cómo se le va a llamar? Se le va a conocer con el nombre de cadena abierta, también cadena lineal se le llama. Y como solamente tiene enlaces simples, se le llama saturada. ¿Ya? Saturada. Cadena lineal saturada. ¿Ok? Saturada porque tiene solamente enlaces simples. ¿Ya? Saturada. ¿Ok? No sé. En cambio, si pongo por acá, por ejemplo, una cadena donde acá se ve esto. Vamos a colocar acá un enlace doble por aquí. Ahí está. Acá uno simple. Otro enlace simple. Otro simple. Acá le completamos con dos hidrógenos. Acá con uno. Acá con uno nada más. Y acá con dos. ¿Qué me dice usted de esta cadena? ¿Qué tipo de cadena es? Hable. Es cerrada. Cadena cerrada. Ya. Cadena cerrada, cadena cíclica. Muy bien. ¿Ya? Así se llama, cadena cíclica. Insaturada. Insaturada. Muy bien. Cadena cíclica. Cíclica significa cadena cerrada. Por supuesto, va a ser insaturada. ¿Ya? Insaturada, ¿por qué razón? Porque aparece un enlace múltiple. En este caso, el doble enlace. ¿Ok? Un enlace múltiple. ¿Qué tal si nuestra cadena fuera tan diferente como esta? Vamos a ver acá. Por ejemplo, ponemos acá carbono, carbono. Acá también carbono. Acá todavía algo más. Así. Después de acá lo vamos a terminar uniendo estos de esta forma. ¿Qué me dicen de esta cadena? ¿Será una cadena saturada o insaturada? A ver, dígame. Saturada. Saturada. Ya. Ramificada. Ramificada. Muy bien. Entonces vamos a poner eso que has dicho, ¿ya? Esta será una cadena abierta también, ¿no? Ah, abierta, no es cerrada, abierta. Cadena, entonces, en este caso, ramificada. Ya lo dijo usted, saturada. ¿Ya? Ahí está. Cadena ramificada, saturada. Y bueno, y así pueden haber diversas extensiones, ¿no? De las cadenas de carbonos, ¿ok? Todas ellas debido a la autosaturación. Autosaturación de carbono. Listo. Vamos a hacer un par de observaciones por acá.
demostraciones. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este compuesto que vamos a dibujar por acá? Vamos a poner por acá, por acá. Metano. Y vamos a poner al metano. Gracias. ¿Se puede cumplir la autosaturación del carbono en el metano? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Se verifica o no se verifica? No. Solamente la tetravalencia se puede ver. Ya. La covalencia, ¿no? A mí. Pero la autosaturación. No, no hay. No se ve. ¿No? Mm, mm. Así es. Si yo pusiera acá, por ejemplo, este compuesto orgánico, donde hay 2 carbonos, de modo que esto se enlaza así. Y acá. ¿Qué opinas de este compuesto? Del otro. Cumple la tetravalencia. Pero no hay No hay. Vamos. ¿Qué dice? No cumple con la autosaturación. Claro. ¿Ya? Este es el metano. Este es el dimetil éter. Dimetil éter. ¿Qué pasa con ambos compuestos? Se puede decir tranquilamente de que estos compuestos no reflejan, no permiten observar, no verifican la autosaturación. No verifican la autosaturación del carbono. ¿Ya? No lo verifica. Muy bien. Letra D. Vamos a la letra D. En la letra D hablaremos de qué. Vamos a hablar de la hibridación. ¿Ya? Vamos a hablar de la hibridación. Vamos a ponerlo con otro color. A ver, ¿te acuerdas tú que hicimos su hibridación tiempo atrás? Hicimos en geometría molecular. ¿Te recuerdas? ¿Cuáles eran los orbitales híbridos? A ver. ¿Cuáles eran? SP, SP2, SP3, SP3. SP3D, SP, SP2, SP3, ¿qué más? CP3D, SP3D, CP3. SP3, D2. Claro. O sea, había diversas orbitales híbridos, ¿verdad que sí? Bueno, obviamente ya al tiempo actual nosotros ya no hablamos de eso, vale decir, ¿no? En química orgánica. ¿Por qué no, profesor? Porque pregunta, ¿en orgánica podríamos hablar de orbitales D? ¿Será posible cuánticamente? No. No, así es. Entonces, hibridación, veamos. A ver, algo breve. Es la combinación de orbitales puros tipo S y P del carbono.
del carbono. ¿Ok? Es la combinación de orbitales puros tipo S y P del carbono. Coma, formando los siguientes orbitales híbridos. Los siguientes orbitales híbridos. Chicos, ¿el volumen de la voz está bien? ¿El volumen? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. 2 puntos. ¿Cuáles son los orbitales híbridos? Bueno, los orbitales híbridos son. Vamos a jugar por acá. El primero sería orbital S. ¿Correcto? El orbital híbrido. El híbrido SP. ¿De dónde sale ese orbital híbrido SP? Viene de la contribución de un orbital S y una P. ¿Sí o no? Si no, revisa tu cuaderno de química de geometría molecular y está eso. Revísalo. En tus notas. Si no lo has copiado, de repente está en una foto. Revísalo. De modo que cuando hablamos nosotros de ese tipo de orbitales, como recordarás, la forma de estas es que dado que se han combinado dos, una S y una P, entonces más o menos así, y cada uno de estos es precisamente el orbital sp. Es como que aquí el centro estuviera el átomo de carbono. El ángulo de enlace, ¿cuánto es? A ver qué me dice. 180. 180. 180 grados, geometría lineal. ¿Y esto dónde se va a verificar? ¿Dónde se va a verificar? Bueno, esto se verifica cuando el carbono tiene los siguientes enlaces. O bien tiene un enlace simple y triple, o si no, dos dobles. Dos dobles. Como usted recordará, hay que contar los dominios electrónicos, las regiones de alta densidad. Acá hay una región, y ahí está el sigma, y acá hay otro más, un sigma. Acá en estos dos dobles, uno es sigma y el otro lado es sigma, ¿no? Por lo tanto, entonces, cualquiera de estos carbonos va a tener la hibridación orbitales híbridos sp. Primera parte. Segunda parte todavía, ¿verdad? El orbital de tipo, hablemos del orbital híbrido sp2. A ver, sp2. ¿Qué orbitales contribuyen para formar el sp2? Un orbital S y dos orbitales B. Muy bien. Pues acá 1, 2, 3. ¿Ok? Pues acá el orbital, acá le ponemos el puntito, pues el carbono, y cada uno de estos es sp2, sp2, sp2. ¿El ángulo de enlace cuánto es? 120. 120. El ángulo de enlace, 120 grados. ¿Correcto? ¿Dónde se va a verificar esto? ¿En qué casos? O casos, no casos nada más. Bueno, es cuando el carbono presenta un enlace acá de forma simple. En este caso son dos. Y un enlace doble. ¿Ok? De modo que tú verificas ahí que sigmas, acá hay un sigma y un sigma. ¿Ok? En ningún caso se deja par. En ningún caso. ¿Ok? Bueno, hasta ahí tenemos los principales orbitales. Y faltaría tal vez el más importante, que sería el orbital híbrido sp3. Este sp3 es espacial, como ya tú te recordarás. De modo que al ser espacial, entonces 1, 2, 3 y 4. Ellos están apuntando ¿a dónde? Vamos, díganme. A ver.
forman un tetraedro. Ya, gracias. ¿Y cuál es el ángulo de enlace? 109,5. 109,5, ¿no? El ángulo teórico. Ya está. Esto señala, o esto se puede decir, de que va a equivaler a un carbono enlazado básicamente a 4 enlaces. ¿Ya? Así es. 1, 2, 3, 4. ¿No? A los 4 enlaces. Y nuestro sigmas, hay 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahí está, 4. Bueno, entonces hay que hablar de la hibridación, ya lo tienes ahí, y se va a verificar entonces en los demás casos. No olvidemos de que ahora, entonces, una vez hecho esto, lo que viene es verificar un tipo de clasificación, verificar una clasificación aparte para aquellos que son solamente SP3. ¿Ok? Vamos a verificar ese caso. ¿Cuál es? Bueno, estamos hablando de los llamados compuestos, de aquellos llamados aquellos que se utiliza el término primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Ya? De repente le suena familiar, no lo sé. Vamos a poner por acá. Esto borramos. Esto está copiado. Bueno, ¿cómo avanza la hora? ¿No? Pensé que era más temprano. Chicos, yo tengo 4:20, ¿es verdad? Pensé que era menos. Sí, profe, 4:20. 4:20, profe. Confirmo, profe. Tan rápido avanza el tiempo, muchachos. Bueno, en fin. Ya tenemos avanzado esto. Ya tenemos acá la propiedad, la última, de esta parte. Ahora nos vamos entonces a ver los tipos de carbonos, los tipos de fórmulas y, espero no me alcance el tiempo, para hacer los principales compuestos orgánicos. Hay uno que vamos a ver, creo que va mañana ya, caballero, ya, la isomería. Creo que no va a alcanzar tiempo para eso. ¿Ya? A ver si me alcanza para lo demás. La isomería también tenemos que hacer. En fin, ponemos acá. Tipos de carbonos con hibridación. Tienen orbitales híbridos sp3. Solamente aquellos que tienen sp3. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son esos? Veamos por acá. Estamos hablando, por supuesto, así, del carbono primario, del carbono secundario, carbono terciario y naturalmente el carbono cuaternario. Por supuesto, si el problema te dice y te habla sobre hidrógenos primarios, ¿sabe qué significa el término de hidrógeno primario? ¿Qué significará? Bueno, está aludiendo, cuando dice hidrógenos primarios, alude o señala ¿qué? A los hidrógenos enlazados a un carbono, en este caso de tipo primario, ¿ya? Así que hay que saber cuáles son sus carbonos. Carbono primario, acá decimos, 2 puntos. Carbono enlazado, unido, ¿ya? Enlazado a un solo carbono, y nada más que un solo carbono. En cambio secundario sería carbono enlazado ¿a quién? A 2 carbonos. Terciario es el carbono enlazado ¿a cuántos? A 3 carbonos. Y el cuaternario sería el carbono enlazado a 4. ¿Ya? Y a 4 carbonos, básicamente. Esa es la definición. Ya usted sabe de que habla de sp3
¿Es hablar de qué? Es hablar básicamente de que los enlaces son todos ellos simples. ¿Ya? Eso tú debes de recordar. Entonces, a ver acá, ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer acá un ejemplo. Ojo, chicos, con ese detalle. Ojo con eso. ¿Qué tal si te pongo aquí esto? CH3. CH3. CH2. Ya, a ver, vamos. A ver, este es un derivado de alcano. Quiero que tú me digas, por favor, qué tipo de carbono ves, ¿ya? Por ejemplo, este carbono que está acá, este que está acá, ¿a cuánto carbono va unido? A A uno. uno. Es un carbono primario, ¿sí o no? Así es. No se olvide que tiene que asegurarse usted de si es un carbono sp3. Bueno, y se ve que todos están con enlace simple. Así que prácticamente todos entran al juego. Todos, los carbonos. ¿Qué me dices tú así también de este carbono? Carbono primario. Carbono primario. ¿Y este carbono que está acá? El Cuaternario. cuaternario. Cuaternario, ¿no? Unido a 4 carbonos. Este carbono cuaternario. ¿Este que está acá? Secundario. Secundario. Muy bien. ¿Este que está acá? Primario. 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 Este es un carbono primario. ¿Y por qué? El cloro no Está cuenta. un carbono. Claro. ¿Y acá abajo qué es? Es un El elemento de cloro. cloro. Es cloro. Claro. Y él no lo tomamos en cuenta para la verificación del tipo de carbono. ¿Qué me dice este carbono acá arriba? Primario. Primario. Este es primario. ¿Y este que está acá? Terciario. El terciario. Terciario. Está unido a 1, a 2, a 3 carbonos. El cloro abajo no es carbono, obviamente. ¿Ya? Este que está acá, Secundario. secundario. De acá, Secundario. 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 Unido a 1, a 2 carbonos. Es cloro. Y acá, Primario. 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 Ya está. ¿Correcto? Entonces hay que verificarlo bien, chicos, para no equivocarse. ¿Ya? Sería eso entonces una manera de ver justamente a ese tipo de estructuras. Muy bien, chicos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo normal? ¿Todo chévere? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Chévere, gracias. Entonces, pasamos. Vamos ahora a pasar a tipos de compuestos. Tipo de fórmulas químicas. Tipo de fórmulas químicas. ¿Qué fórmula químicas tú conoces? ¿Qué fórmula química conoces? Bueno, por ejemplo, puedes conocer acá la existencia siguiente. Topográfica. Ya, número 1. Por ejemplo, la fórmula. ¿Has escuchado hablar de una fórmula desarrollada? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es una fórmula desarrollada? Se establecen todos los enlaces, se muestran todos, ¿no? Los enlaces. Se ven todos, ¿no? Se ven todos los enlaces. Así es. De modo que
colocándolo todos los enlaces acá. Estaré viendo el H. Acá también. H también acá. Ya, ahí se ve, ¿no? Una fórmula totalmente desarrollada. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Una fórmula totalmente desarrollada donde se verifica entonces ahí los enlaces. ¿Correcto? ¿Eso para qué me sirve? De repente para que tú puedas evaluar cuántos sigma, cuántos pi. De repente te puede servir para eso. ¿Ok? 2. La siguiente fórmula que tú necesitas saber se llama fórmula semisarrollada. Semidesarrollada. Así es. ¿Y cómo sería la fórmula semidesarrollada? ¿Cómo? ¿Cómo lo de arriba? SH2, ¿sí? Claro, Se omiten algunos enlaces. claro, se va juntando, se va condensando los enlaces carbono-hidrógeno. Se pone CH3, CH2, CH2. O sea, se va formando solamente los enlaces entre carbonos. ¿Ya? Verifíquenlo. ¿Está bien o no? ¿Sí? Esa es la fórmula semidesarrollada. ¿Ok? 3. Fórmula condensada. ¿Cómo será la fórmula condensada? ¿Cómo será? Creo que se repite. Claro, ya se va juntando a todos aquellos que se repiten. Por ejemplo, de acá, podría poner acá CH3 y el CH2 lo pones todo juntito. Ya no se ve ningún enlace ya, pero al menos intentas tú colocarlo como lo de arriba, como la semidesarrollada. Esa puede ser, o también puede ser, de repente, juntándolo. O sea, CH3, donde está el CH2, ¿cuántas veces es? 4 veces creo. Y luego sigue CH3. Vamos, verifiquen por favor si está bien. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Ese justamente sería la fórmula semidesarrollada para nuestro compuesto, el compuesto que estamos viendo. ¿Ok? Hágale su toma, por favor. Vamos, vamos. Me avisa, por favor, para borrar, porque voy a tener que borrar. Vamos, me avisan. ¿Ya está? Ya está. Ya. Ya, un ratito entonces. Voy a tomarle también yo. Un momentito, por favor. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya, y una. Van dos. Tres.
Dime si en esa altura se ve bien. Todo de arriba abajo. A Sí, ver, profe. Sí, profesor. ya, listo. Creo que se escuché como un cuy, algo creo. Me pareció. Un cuisito, un cuy. ¿Qué fue eso? Número 4. La siguiente fórmula se llama fórmula global. Esta fórmula global o molecular es la que usamos usualmente para nuestras reacciones químicas. ¿Ya? La fórmula molecular o global. Esta que utilizamos en las reacciones, entonces, para el problema, bueno, para el compuesto que hemos hablado, sería este compuesto que tiene 6 carbonos y se coloca 6 abajo. Hidrógenos que hay 14 y se pone acá 14. ¿Ya? Ahí está. C6H14. Esa sería la fórmula global. O sea, si te das cuenta, todos estos compuestos de aquí son lo mismo. Él es igual a él, iguales a mí, iguales a que está allá. Número 5. La siguiente fórmula se llama fórmula topológica. ¿Ya? Topológica. Y si es topológica, vamos a hablar de ella en función a unos esquemas, a unos dibujos. Así que entonces, hablar de esta fórmula topológica es básicamente indicar esto, ¿no? Colocamos acá en forma zigzag, donde cada punta y cada extremo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se asume ya que en cada punto hay un carbono. Así que, como hay un carbono, también habrá cierta cantidad de hidrógenos de H, que por supuesto, entonces tú lo puedes ir colocando, ¿ya? Así que es una manera de estructurar a este tipo de fórmulas. Así, chicos, ¿ok? Las fórmulas topológicas, las fórmulas globales, las desarrolladas, semidesarrolladas y las condensadas. Todos estos son fórmulas químicas habidas y por haber. Listo, chicos. Muy bien, ya tenemos las fórmulas químicas, ya tenemos todo esto, y simplemente, chicos, ahora lo que nos queda es, al menos en estos pocos minutos que nos quedan, hablaremos ahora sobre las principales funciones orgánicas. ¿Ok? Esto demora un poco, pero esperamos que podamos resumir. Pongamos acá las principales funciones químicas. Y que por supuesto también deben de ir reconociendo. Principales funciones químicas. Funciones químicas inorgánicas, no, en este caso serían orgánicas, ¿no? Orgánicas. ¿Cuáles son las principales funciones químicas orgánicas? Bueno, vamos a ver. Veamos. Por ejemplo, acá R significa resto, ¿ya? Esta R significa resto. Resto significa una cadena carbonada, o sea, un pedazo, un fragmento de cadena de carbonos. Si acá yo coloco así, C, O, O y H, ¿cómo se llama este tipo de fórmula? ¿A quién alude? ¿Ácido carboxílico? Carboxilo. A los ácidos carboxílicos. ¿Sí o no? A un ácido carboxílico. Si coloco por acá R, por ejemplo, enlace, vamos a ponerle acá COO, y acá enlace R'. ¿Qué será eso? Es un éster. Es un éster. Si colocamos acá un compuesto acá R, acá le ponemos
CO. De cada costadito ponemos NH2, por ejemplo. ¿Qué será eso? Amida. Eso tiene que ser una amida. Si a esa amida tú le quitas una molécula de agua, H2 y O le quitas, entonces ¿qué va a quedar? Amina. Enlace triple N. No. ¿Qué es eso? Nitrilo. Nitrilo. Gracias. Es el nitrilo. Claro. Así es. Bueno, terminando esta parte, de ahí tenemos acá R. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, CHO. Así. Aldehído. Leído. Aldehído, ¿no? Aldehído. Aldehído. Y si colocas acá R, acá CO y R'. Cetona. Cetona. Cetona, muy bien. Uy, se me olvidó poner, bueno, lo pondré acá más. A ver, ¿qué tal si acá sería R, CO, oxígeno, CO, R'. Anhídrido. ¿Qué? Anhídrido. Anhídrido, muy bien. Esa es la verdadera función anhídrido, ¿ya? Algunos les son redundantes y dicen anhídrido de ácido. Bueno, en realidad es porque proviene del ácido carboxílico, ¿ya? Ese es anhídrido, ¿ok? Volvemos acá. Terminado esto, vamos a pasar al siguiente. A ver, no voy a pasar el tiempo. Después de esta clase, ¿qué sigue, chicos? Hidrocarburos. ¿Ah? ¿Perdón? Razonamiento verbal. Ah, verbal. Ah, ya está, chicos. Sí, a practicar bastante eso, chicos, ¿verdad? Asegurar puntos en el examen. Con eso. El ingreso, incluso. Muy bien. Tenemos entonces hasta anhídrido. Luego, ¿qué más sigue? Bueno, acá acetona, anhídrido, acetona. Ya. A ver, OH. OH. Alcohol. Alcohol. Muy bien. R, C, déjame ver acá. No. De frente. NH2. ¿Qué es eso? Amina. 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 Muy bien. Después ya los hidrocarburos. Por ejemplo, acá RCH3. ¿Ya? Vamos a ver todos los hidrocarburos. Ya acá, por supuesto, ya no voy a hacer mucho hincapié en esto porque vamos a ver lo próximo ya. Hidrocarburos es un capítulo, es enorme. Así que solamente ahí muestro, ¿no es cierto? RCH3. ¿Ya? No olvides que R significa resto. ¿Ya? Así es. No es radical, es resto. ¿Ya? Resto significa un grupo de carbonos, un resto, ¿ya? De cadena carbonada, un pedazo de cadena carbonada. Sigamos. Después de hidrocarburos, ¿qué más? Por ejemplo, allá, puede ser esto. R, oxígeno, R'. Habla. Éter. Éter. Muy bien. Este sería el éter. Así es. Y así ya hay unas funciones ya más, ya de menor envergadura, como los, ¿cómo se llama esto? Los nitro, ¿no? Nitro. Pero en fin, estos son, digamos, los fundamentales. Así que es importante que usted, jovencito, se grabe, por favor, eso, ¿ya? Que vamos a tomar en cuenta. Y ya mañana, porque mañana ya tenemos clase, ya son 4:44. Entonces, vamos a poner el subtítulo para que tú me avises
lo que mañana vamos a hacer. ¿De acuerdo? Me avisas, ¿ah? Voy a poner acá isomería. ¿Ok? Entonces, mañana hacemos esto. ¿Estamos de acuerdo? Me avisas. ¿Ok? Hacemos isomería y desarrollamos eso y ya después de eso ya sigue ejercicios. ¿Qué te parece? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, profesor. Está bien, Sí, profe. profe. Profesor. Entonces, hagan la captura final, porque ya estamos ya también acabando la clase, y mañana mismo, como te repito, hacemos esto, ¿ya? De isomería, terminamos los problemas y Profe, pasamos disculpe, ¿podría bajar un poco la cámara? a la cámara. No sé, me dijeron que estaba bien. Ahí está igual, o mejor, o peor, no sé. Ahí se ve, profe, gracias. Ya. Cristian, como siempre, dice hasta el piso. Está bailando, está el piso. Ya. Ya, chicos, yo tengo que hacer la captura y ya después les mando, ¿ya? En este caso, listo. Ya, chicos, cuídense mucho. Entonces, mañana nos vemos para poder hacer isomería, ¿ya? Y los problemas y pasamos a hidrocarburos. Listo, que se cuiden todos. Chao, nos vemos. Cuídense todos. Hasta luego, profe. Gracias, Cuídese. profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profesor, cuídese. Chao, chicos. Chao, Miss. Hasta luego, profe. Cuídese. Bien, chiquis, aprovechen este momento en tomar agua, lavarse la cara, estirar un poquito, ¿sí? Mientras que el profe Roman se conecta y estos minutos de descanso que tenemos, ¿hay alguna duda, consulta que tú tengas? ¿Alguna duda, consulta que tú tengas con algún profe? ¿Algún problemilla? Comenta ahora o calla para siempre. Chiquis, se han dormido, creo, ¿no? Me André hizo una dice a consulta. dormir. Dime, ¿quién Eh, habló? la, vi- la visita para la sede de surco va a ser el miércoles. No, ¿Cuándo va a ser, Miss? no sé, ni la menor idea, la verdad. No manejo esa información. Ok, mis gracias. Eh, ¿Alguna otra duda, consulta? Luyo no sube el material. Sí, lamentablemente el profe Luyo no me envió su material todavía. Así que ya lo he escrito y bueno, no sé qué. Lo que estoy pensando hacer es bajarme el material del semianual. Estoy pensando nomás. Pero como ustedes no tocan el mismo tema del semianual, no puedo hacer eso. A no ser que se acuerden en qué temática estás y lo buscamos ahorita. Porque la verdad, no sé, el profesor así como que dispersado las